Bueno, empezamos. Bienvenidos a todos, buenos días, gracias por sumarse al segundo día de estas jornadas. Estamos en el encuentro que es sobre representaciones culturales y religiosas, el tercer bloque sobre este tema, y vamos a tener a 4 expositores. Invitamos al primero, Esteban Noche, que es doctor en Historia, investigador del CONICET y forma parte de la Cátedra de Historia Antigua II en la Universidad de Buenos Aires, y presenta su trabajo Apóstoles Paganos en el sermón 103 extra. 103 de Máximo de Turín, sobre la necesidad de repensar la terminología empleada para el estudio de la cristianización. Muy bien, a ver, que estoy tratando de reubicar todos los cartelitos de manera que no molesten. Eso estaba haciendo. Sí, acá voy a cerrar esto. No, bueno, esperen. Ahí está, bueno. Nada, lo primero era, me voy a poner el cronómetro, lo primero era no otra cosa que lo que ya dijo Paz. Y entonces comienzo. Voy a tratar de ir en velocidad, porque no quiero excederme. Esa velocidad implica que, por ejemplo, de esto primero que yo suelo decir, una presentación de 1 minuto de Máximo se va a reducir ahora a 10 segundos, solo diré que Máximo de Turín fue obispo de esta ciudad, de Turín, en algún momento antes del tren 98 y como máximo hasta el 423. Faltarían decir cosas, pero las dejo. Yo hace cierto tiempo vengo trabajando en esta vida propia que van tomando las investigaciones. Bueno, me he encontrado preguntándome en torno a un supuesto que ha sido admitido como una premisa, diría, que es el hecho, es la idea según la cual los términos paganus y gentilis habrían constituido sinónimos, ¿no?, para los autores cristianos de este periodo. Habrían significado lo mismo, habrían sido términos intercambiables. ¿Y qué habría denotado este término paganus o gentile? Bueno, habría dado cuenta de una religión, esto es lo que suele pensarse, ¿no? Es decir, cuando se hablaba de paganus o de gentilis, de lo que se pretendía dar cuenta, se entiende, es de individuos que formaban parte de una religión, la religión pagana o la religión gentil, que implicaba una serie de usos, de prácticas, de costumbres, de normas, de jerarquías, una religión institucionalizada, ¿no? Yo, a partir del trabajo con los sermones de Máximo de Turín, particularmente a partir del trabajo con el sermón 48, no sé por qué cuando paso la diapositiva me da desplegado todo lo que tendría que ir desplegándose de a poco, en fin. He llegado a proponer una noción alternativa respecto de esto, ¿no? ¿Por qué? Porque yo en ese sermón 48 encuentro que entre paganus y gentilis, entre estos dos términos, hay una marcada independencia semántica, ¿no? Máximo los usaba para referir a dos cosas diferentes. ¿Y a qué dos cosas? Bueno, no ya a una religión, sino a estados espirituales en que el individuo podía encontrarse. Por lo tanto, gentilis paganus, a mi entender, en los discursos de Máximo, remiten a dos estados espirituales diversos. El primero de ellos, la gentilitas, explico brevemente qué creo que Máximo denotaba con esto. Para Máximo, el individuo comenzaba a existir en una instancia que él llamaba a imagen de Dios o según la divinidad, en la cual era una creación puramente espiritual de la divinidad, ¿no? Y como tal, tenía una existencia perfecta y eterna, no estaba sometido a la muerte en tanto que espíritu puro. Por causa del pecado original, esa alma pura originaria devenía vida humana, digamos así, y habitaba en el siglo. Ahora, en tanto que habitante del siglo y hasta que conocía el cristianismo, hasta el momento en que entraba en contacto con el cristianismo, ese habitante vivía en el error, en la ignorancia, en el error. Es decir, la gentilitas era este estado de naturaleza en que el individuo se encontraba durante su existencia secular. Existencia o estado espiritual este de la gentilitas que era pasible de ser redimido, ¿no?, opinaba Máximo. Había una posibilidad de redención que se operaba por medio del sometimiento a la disciplina eclesiástica, ¿no?, con una primera instancia catequética y un segundo momento atributivo en el cual a través del bautismo se concedía el Espíritu Santo, y eso provocaba el retorno del espíritu humano a su condición primigenia y por lo tanto le devolvía la perfección y la salvación. Eso, a mi entender, es un gentilis en los sermones de Máximo de Turín. Ahora, ¿qué es un pagano? Bueno, un pagano, en este sermón 48,
se aprecia que para Máximo era el individuo que conocía el cristianismo a diferencia del gentil y lo rechazaba, y por lo tanto estaba condenado a la muerte eterna. ¿Mm? Esta es la diferencia de condiciones espirituales que a mi entender está detrás de estos dos términos. Ahora, ¿qué pretendo hacer yo hoy aquí? Y nuevamente me presenta todo esto ya desplegado, no sé por qué. Mi idea es decir un par de cositas muy breves sobre el Sermón 103, que a mi entender, el cual a mi entender constituye un argumento, diría, definitivo para evaluar la verosimilitud de estas dos propuestas. ¿Qué es lo gentilis en Máximo? ¿Es una religión o es un estado espiritual que tiene estas condiciones que yo mencionaba recién? Ahora vamos a ver por qué. Antes de eso sería lo siguiente: yo, para hacer un estudio profundo del Sermón 103, como espero estar haciendo en un artículo que en algún momento mandaré a publicar, tendría que tocar un montón de temas, como la tradición manuscrita de este sermón, los criterios que sigue Almund Mutzenbecher, su editora, para aseverar que este sermón es efectivamente maximiano. Tendría que hablar de la pertinencia de incluir, como hizo Mutzenbecher, Mutzenbecher, este sermón en el bloque de sermones 100 a 103, y tendría que explicar mínimamente qué es lo que contienen los sermones 101, 102 y 103, que son los cuales son aquellos para mí sí configuran una unidad temática, ¿no? No lo voy a hacer. De hecho, no voy a comentar todo el sermón 103, sino que voy a ir directamente a 12 líneas de este sermón, que son las que acá resultan relevantes, para después incluso quedarme con 2 o 3, que son las centrales, ¿no? El contexto de estas líneas, de este sermón, y de estas líneas en particular, es la prédica de Máximo en ocasión de la Epifanía. Máximo está comentando el episodio de la boda de Caná, aquel en el cual Jesús, según los evangelios, obró su primer milagro, la conversión del agua en vino, y dice Máximo, cuando los discípulos asistieron con el solo presenciar ese milagro obrado por Jesús, se convirtieron. ¿Sí? Este es el contexto escriturario en el cual esta exégesis maximiana se inserta, ¿no? Bueno, leo velozmente estas 12 líneas. Dice, y manifestó, dice, acá está evocando el evangelio recién leído, su gloria y sus discípulos creyeron en él. Rectamente a la manifestación del poder del Señor sigue la devoción de los siervos. Y lo que el maestro enseña con las obras, los discípulos lo imitan con el corazón. He aquí revelada la virtud de quien obra y ensalzada la fe descubierta de los que creen. Debe ser claramente ensalzada la fe de los apóstoles, la cual creyó visto un único signo del poder del Salvador. Viendo con asombro los apóstoles el agua vuelta en vino, esperen que acá me aparece un cartel que me interrumpe, ahí está, a partir de toda es de los pecados, de igual modo fueron ellos mismos convertidos, y a la manera del milagro realizado, fueron transformados desde la vil superstición de los gentilis, ahí tienen el término latino para cotejar, Máximo usa aquí, ex vili superstitione gentilium, a la preciosa devoción de los creyentes. Y cuando el agua cambiada en vino es embellecida con el sabor, el rubor y el calor, de igual modo, lo que en ellos, lo que en los apóstoles era insulso, recibió el sabor del conocimiento, lo que era pálido tomó el color de la gracia, lo que era frío se inflamó con el calor de la inmortalidad. Bien, esas linitas que están ahora en azules son las que acá nos interesan fundamentalmente. ¿Estudios o comentarios sobre este sermón? Bueno, sí, hay una quincena de artículos, algunos pasajes en algún libro que hablan sobre este sermón, desde el año 64 hasta el 18, hasta el 2018. Sobre todo son trabajos que se interesan en el ciclo litúrgico turinés, y entonces como este es un sermón relativo a la Epifanía, algún comentario se suele hacer. Lo importante para nosotros es que ninguno de estos 15 artículos, en los cuales al menos marginalmente se hace referencia al sermón 103, se dice ni una sola palabra sobre estas líneas. Es decir, es una cuestión que ha pasado por completo desapercibida, incluso a los investigadores, a las investigadoras, que han puesto su ojo sobre este sermón. No nos queda entonces otro camino que ir a ver qué hicieron los traductores, ¿no? Cuando se encontraron con este término gentilis en el sermón, cómo dieron cuenta de eso en sus traducciones a lenguas modernas. El único, de las 5 traducciones que tenemos de este sermón, el único que opta por el término gentiles en la traducción es Ramsay. Ahora, es muy azaroso esto, ¿no? Porque si uno ve
cómo traduce Ramsay el término gentilis cada vez que Máximo lo usa. En algunos sermones lo traduce como pagans, en otros como gentiles, etcétera, etcétera, ¿no? De manera tal que tenemos que pensar que en este caso fue una simple coincidencia. Y además no hace ningún tipo de reflexión sobre este pasaje y sobre por qué elige un término u ocasionalmente otro. El resto de los traductores, fíjense, Padovese, Van Terle en sus ediciones italianas, van directamente a pagano, ¿no? Lo mismo que Placenet Ciarri en su traducción al francés y Milena Mariani Puerari en su traducción también al italiano, ¿no? De manera tal que para los traductores de la obra de Máximo es claro que decir gentilis o decir pagani no presenta ninguna diferencia. Están asumiendo la validez de esta tesitura de acuerdo a la cual gentiles y pagani refieren a lo mismo, y esto es una religión, ¿sí? Ahora, la pregunta es, ¿cómo debe ser entendida la gentilitas a la que Máximo alude en este pasaje, para que la gentilitas de los apóstoles, ¿no? La gentilitas apostolorum a la que refiere, resulte histórica y lógicamente verosímil? Es decir, ¿qué tenemos que entender que Máximo quiere decir con gentilitas para que el texto no se convierta en un disparate, ¿sí? Ni lógico ni histórico? Al respecto, entonces, podemos evaluar tres hipótesis. La primera es aquella según la cual lo que estaría diciendo Máximo es que los apóstoles, antes de presenciar el milagro y de convertirse, habrían sido paganos en el sentido en que tradicionalmente se ha entendido este texto, es decir, paganos porque adherían a una religión con sus normas, sus jerarquías, sus usos, sus prácticas, etcétera, etcétera. La segunda hipótesis, vamos a ver, más descabellada que la primera, es aquella según la cual, antes de apreciar este milagro, los apóstoles habrían sido paganos en el sentido en que Máximo entendía lo pagano, no en el sentido en que hoy en día lo entendemos. Y la tercera, aquella que entiende que cuando dice que los apóstoles habían sido gentiles, está dando cuenta de que experimentaban una cierta condición espiritual y no una religión, no que eran parte de una religión, ¿sí? Evaluamos velozmente cada una de ellas. La primera de estas entonces implicaría que para Máximo los apóstoles antes de convertirse eran seguidores de la religión pagana. Primera cosa sorprendente es que la historiografía ya desde hace unas cuantas décadas ha sostenido, y con buenos argumentos, que la religión pagana en verdad es una invención cristiana y que de por sí nunca tuvo una existencia empírica, material, ¿no? Ahora, hay, además de eso, otros argumentos para descartar esta hipótesis, ¿no? Para ponerla en duda. Por un lado, el argumento arqueológico. En esto, no sé si anda por ahí Mariano Espléndido, pero debo agradecerle a él que me ilustró mucho sobre esta cuestión, pasándome textos sobre arqueología galilea del período romano temprano. Lo que los autores, pienso en John Reid, por ejemplo, demuestran es que la cultura material, el patrón cultural de la población galilea en el período romano temprano, coincide con el patrón cultural que en el mismo periodo prima en Judea, ¿no? De manera tal que el patrón cultural de Galilea es un patrón cultural absolutamente judío y no pagano, si es que algo así como lo pagano habría existido alguna vez. Por supuesto, en esto se podría profundizar, pero yo voy a seguir de largo. Claro, también que Máximo ignoraba por completo qué decía la arqueología de Galilea para el período romano tardío, ¿no? Nosotros lo sabemos y en este punto sorprende que no tengan esto en cuenta los autores que tratan este sermón, pero no sorprende que Máximo lo haya pasado de largo. Lo que Máximo sí conocía eran las escrituras, ¿no? Puntualmente los evangelios. Y en los evangelios queda muy claro que los apóstoles tenían prácticas, usos, costumbres, modos de alimentarse, modos de pensar judíos, ¿no? Esto queda claro, por ejemplo, y acá agradezco a Lisa Manso, profesora en la Universidad de Nápoles, que andaba por ahí, la vi, que me comentó esto cuando hablábamos al respecto. De esto da cuenta muy claramente Orosio en el Liber Apologeticus, ¿no? Cuando dice Samuel, Elías, Eliseo, Esaías, Jeremías, Daniel, Zacarías, todos los santos, los jueces, los reyes y los profetas, sin duda son nuestros padres, y Pedro afirma que ninguno de nuestros padres, ni siquiera los mismos apóstoles, cuando eran judíos, podían resistir la carga de la ley, pero que bueno, etcétera, etcétera. Es decir, los autores de este periodo, que conocían bien las escrituras, sabían que los apóstoles habían sido plenamente judíos, ¿no? De manera tal que si Máximo acá
los identifica con la Gentilitas, algo particular tiene que haber. Salto esto para no perder tiempo. Entonces, primera hipótesis, yo más bien la descartaría. Segunda hipótesis, más insostenible a mi entender todavía. ¿Por qué? Porque si lo Máximo hubiera querido decir que los apóstoles habían sido paganos en el sentido en que él mismo, según dijimos, entendía el paganismo, esto implicaría que, a decir de Máximo, los apóstoles conocían el cristianismo y lo rechazaron, y que estaban condenados a la muerte eterna. Un disparate por donde se lo mire, ¿no? Por lo tanto, prefiero desechar esta hipótesis también. Y nos queda por evaluar la última hipótesis, me quedan 30 segundos, intentaré que no me lleve más de 1 minuto y medio. Y es la que entiende que cuando Máximo refiere a gentiles en este sermón, está hablando de lo que hemos supuesto nosotros, Máximo entendía en general por gentilitas. En este caso, entonces, el pensamiento de Máximo sería que antes de apreciar el milagro obrado por Jesús en la boda de Caná, los apóstoles eran habitantes de este mundo en estado de naturaleza, víctimas en su espíritu del pecado adánico, que desconocían todavía el cristianismo, pero que tenían posibilidad de redención y de salvación. Bueno, mi interpretación es que efectivamente Máximo usó gentilis y no ningún otro término, porque esto es lo que Máximo quería decir. Máximo presenta la conversión de los gentiles, como decíamos antes, como un proceso en el cual el individuo se somete primero a la catequesis y luego recibe a través del bautismo el Espíritu Santo. A Máximo, este episodio de la boda del Caná le servía para explicar cómo es que los apóstoles habían abandonado la gentilitas sin tener que someterse a una catequesis y un bautismo, ¿no? Porque ¿qué se ve muy claramente en este sermón? Por un lado, que son redimidos, y por otro lado, que son salvos. Volvemos a las últimas linitas que habíamos visto antes, y esto queda muy claramente puesto acá, ¿no? Dice, bueno, fueron transformados desde la vil superstición de los gentiles a la preciosa devoción de los creyentes. Lo que en ellos era insulso recibió el sabor del conocimiento. Fíjense que se pasa del error, de la ignorancia, al conocimiento. Lo que era pálido tomó el color de la gracia. Lo que era frío se inflamó con el calor de la inmortalidad, ¿no? Se recibe la vida eterna. Por lo tanto, yo entiendo que Máximo utiliza gentilis acá porque no está hablando de ninguna religión, sino que está hablando de estados espirituales, y puntualmente de cómo es que los discípulos, los apóstoles, pasaron de la gentilitas a la fidelitas. Lo último que digo, no lo voy a mostrar, pero en el sermón 65, 65, ahora me entra la duda, pero creo que está bien anotado, 65, Máximo está hablando de cómo se produce esta transformación en los individuos que lo escuchan, ¿no? Ya no en los discípulos, y usa exactamente la misma metáfora. Recurre a Caná y habla también, dice, bueno, ustedes catecúmenos ahora son agua fría, sin valor, que se va a echar a perder, pero en unos momentos, cuando reciban el bautismo, van a pasar a ser vino rojo, vigoroso, y que no se echa a perder con el paso del tiempo, ¿no? Entonces, evidentemente, a mi entender, es esta tercera hipótesis la que explica el uso de gentilitas en este sermón por parte de Máximo, porque la gentilitas en Máximo refiere a un estado espiritual y no a ningún tipo de religión como tradicionalmente se ha sostenido. Ahí está. Antes de los 18 paros, ya está. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Esteban, sobre todo por el control del tiempo también. Soy medio obsesivo, disculpas. Muy interesante ponencia. Bueno, invitamos ahora a Constanza Caballero, que es investigadora del CONICET y también profesora en la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, en la Cátedra de Historia Moderna, con su ponencia Una apocalíptica alternativa, lecturas filoconversas del Anticristo y el fin del mundo en los reinos hispanos, siglos XV y XVI. Hola, buen día a todos y a todas. No soy tan obsesiva como Esteban, así que espero que entre todo en el tiempo indicado. Bueno, gracias por la presentación, Paz, y gracias a quienes organizaron estas jornadas, que nos permiten de alguna manera encontrarnos de nuevo después de tanto tiempo. Bueno, empiezo. No voy a compartir pantalla tampoco, así que me van a ver a mí. En esta ponencia lo que propongo es un primer acercamiento al estudio del pensamiento apocalíptico hispano en la primera modernidad, que es un tema de investigación con el que empecé a trabajar hace relativamente poco tiempo.
Y la hipótesis de este trabajo preliminar aparece ya en el título mismo de esta ponencia, aunque quizás estaría mejor formulado entre signos de pregunta, ¿no? O sea, existió en la España de principios de la Edad Moderna una suerte de apocalíptica o de anticristología alternativa, y con alternativa me refiero a no antijudía, ¿no? Que no vincule al anticristo con la estirpe y con el pueblo judío, sino más bien que fuese algo así como filoconversa. Es conocida la existencia de una tradición apocalíptica antijudía y anticonversa en el ámbito ibérico, sobre todo en la segunda mitad del siglo XV. Esta tradición dejó su huella, por ejemplo, en el Fortalitium Fidei de Alonso de Espina, escrito en torno a 1460, en el panfleto anónimo Alboraique, de 1467, en el libro del Anticristo de Martínez de Ampiés, del 96. O sea, el discurso apocalíptico de todos estos autores del siglo XV respondía sin duda, ¿no?, a una ideología antijudía, que era la que enarbolaban estos personajes en los años previos y posteriores a la instauración de la Inquisición en España y a la expulsión de los judíos en 1492. Por ejemplo, si tomamos a Alonso de Espina, que es quizás el más férreo opositor de judíos y judeoconversos en el siglo XV en la península, vemos que en su discurso hay una mirada apocalíptica muy marcada por el antijudaísmo, ¿no? Por ejemplo, afirma que el anticristo nacería con sangre judía, identificaba a los judíos con las huestes principales del anticristo, acrecentaba el rol negativo de los judíos en los últimos tiempos, ¿no?, la amenaza que significaban judíos y judaizantes para la Iglesia. Sostenía que los judíos no se convertirían antes del final de los tiempos, ¿no?, que era un modo de alguna manera de afirmar que los conversos de su propia época seguían siendo judíos, no criptojudíos o judíos clandestinos. Y también Espina consideraba que al final de los tiempos estaba muy próximo en su época por los terribles vicios que veía en el mundo, y sobre todo se centra en un vicio particular, que es la excesiva condescendencia que, en su opinión, sostenían los potentados hispanos de la época respecto de judíos y judeoconversos, ¿no? Entonces la obra de Espina es prueba de la existencia de un discurso apocalíptico funcional a la ideología antijudía, y como dijimos, en esta misma línea apocalíptica se hallan otros textos, como por ejemplo el Alboraique, que es un panfleto anónimo, satírico, escrito para impugnar a los judeoconversos, ¿no?, a los conversos de judíos, también en la década de 1460, que es un texto muy cercano, tanto cronológica como ideológicamente, a Espina. El libro del Anticristo de Martínez de Ampiés, que también mencioné, del 96, o publicado en el 96, también es fuertemente antijudío, y en opinión de Gilbert, que es su editor, pudo haber incluso funcionado como una suerte de justificación a posteriori de la expulsión de los judíos, de pocos años antes. Entonces, ¿qué propongo yo? Que dada la existencia de esta tradición anticristológica, antijudía y anticonversa, cabría rastrear la existencia de un discurso apocalíptico de signo opuesto, ¿no? Creo posible pensar la apocalíptica cristiana no solo como una tradición que fue utilizada y amoldada por quienes perseguían a los judíos y a los conversos, sino también por quienes defendían la conversión sincera de estos últimos y quienes trabajaban por su integración a la sociedad cristiana. Y para demostrar esto hoy, propongo analizar brevemente unos pasajes apocalípticos de la obra de un pensador cristiano de ascendencia judía, Luis de Maluenda, para mostrar que al menos, creo en este caso, existió una visión filoconversa del anticristo y del final de los tiempos, y demostrar esta hipótesis creo que permitiría afirmar que la escatología también formó parte de este gran debate, muchas veces tácito, ¿no?, que enfrentó a los detractores y a los defensores de los conversos de judíos en la España de la temprana modernidad. Este texto al que me refiero es el tratado de Luis de Maluenda, publicado en 1545, que se llama Leche de la Fe del Príncipe Cristiano, que es una obra dirigida al príncipe Felipe, o sea, al futuro Felipe II, y es al mismo tiempo un escrito devocional, un espejo de príncipes, una suerte, digamos, de antología de pasajes escriturarios y autoritativos, y es también, lo que me interesa a mí, un tratado sobre el anticristo. Es una obra de madurez de Maluenda, y Maluenda también es un franciscano observante y predicador popular, ¿no?, dos condiciones en las que coincide con Espina, aunque Espina es de un siglo anterior. Maluenda es muy conocido por ser un férreo defensor de la fe católica, ¿no?, en tiempos de la gran convulsión que generó el crecimiento y la expansión de las iglesias reformadas, y la historiografía, al estudiarlo, sobre todo puso énfasis en esto, ¿no?, en su pluma hostil al luteranismo y al erasmismo, y en la violencia ideológica muy fuerte de su discurso. De hecho, este texto es muy polémico,
es muy vehemente, y por eso un historiador, creo que es de letras, no es historiador francés, que se llama Fabrice Querot, al estudiar la obra de Luis de Maluenda se sirve del concepto de parresía, ¿no? Justamente esta palabra griega, si no digo mal, significa algo así como expresarse con franqueza, ¿no? Decirlo todo, comprometerse subjetivamente con la verdad, aunque eso implicara un riesgo para quien la enuncia. Y efectivamente este franciscano tiene pasajes donde se torna palmaria esta parresía, dice Querot, porque son pasajes muy críticos de la jerarquía social de su época, tiene incluso fuertes reclamos igualitaristas, y también, volviendo al tema, un lenguaje apocalíptico muy vivo y bastante polémico. De hecho, la obra de Maluenda fue incorporada al índice de la Inquisición Española del 59, de 1559. Los motivos de la inclusión no son claros, pero probablemente tenga que ver con estas proposiciones escandalosas que no encajarían, ¿no?, con la nueva sensibilidad religiosa que se impone en el contexto de Trento, pero también pudieron haber desagradado a los censores las sugerencias respecto de la cercanía o de la inminencia del fin del mundo. Me apropio de esta identificación que hace Querot de Luis de Maluenda como parresiasta, y este concepto de parresía lo toma Querot de Foucault, ¿no? Foucault, en su seminario de 1984, que se titula El coraje de la verdad, sostuvo que algunos rasgos del modo de vida de los cínicos, quienes en su opinión hablaban y vivían libremente con parresía, en la antigüedad se transmitió al mundo cristiano en la ascesis y en el modo de vida de los mendicantes, ¿no?, de los franciscanos, por ejemplo. Entonces los miembros de las órdenes mendicantes, despojados del mundo, ¿no?, descalzos, con vestimentas simples, interpelando también a los hombres con diatribas muy violentas, dice Foucault, estarían de alguna manera retomando el comportamiento cínico, y habría una suerte de cinismo cristiano, ¿no?, en estos personajes mendicantes. Entonces, lo que a mí me interesa lo que señala Foucault en este tema, que no es lo que dice Querot, tiene que ver con un paralelo que hace Foucault entre el decir veraz sobre el porvenir, en estos parresiastas del mundo cristiano, sobre este acontecimiento futuro, ¿no?, todavía oculto para los hombres, y el decir veraz a los hombres sobre lo que ellos mismos son, dice Foucault, ¿no? Y este paralelismo lo ve sobre todo en los predicadores cristianos, como Maluenda. Cito a Foucault, él dice: aquellos predicadores tuvieron a la vez el papel de profetas y de parresiastas. Quien dice la inminencia amenazante del mañana, del juicio final, de la muerte que se acerca, dice al mismo tiempo a los hombres lo que ellos son, y les señala francamente cuáles son sus faltas, sus crímenes, y en qué aspecto deben cambiar su modo de ser. Creo que desde este punto de vista toma mayor sentido, ¿no?, echar luz sobre cómo se discute la apocalíptica cristiana en la España temprano-moderna, bueno, y hoy en particular en la leche de la fe de Maluenda. Según mi interpretación del texto, hay 4 dimensiones de esta particular apropiación que hace Luis de Maluenda de la tradición apocalíptica que me interesa señalar. La primera dimensión refiere a la figura del anticristo como antipríncipe, ¿no? O sea, alude al modo en que Maluenda se sirve de la cuestión apocalíptica para reforzar sus consejos al futuro rey Felipe II. El anticristo aparece claramente como una suerte de negativo del buen príncipe, ¿no? La segunda dimensión particular de este discurso tiene que ver con el modo en que describe Maluenda al anticristo y a sus mensajeros, remitiendo directamente, ¿no?, a Lutero y a las doctrinas de Lutero. O sea, Maluenda forma parte, sin duda, de la reacción monástica, y su discurso anticristológico o apocalíptico es funcional a esta defensa, ¿no?, de la tradición exegética cristiana, a su defensa de las órdenes religiosas, frente a las nuevas interpretaciones de la Escritura que presentan los reformados. El discurso de Maluenda presenta innumerables veces, ¿no?, a Lutero como prefiguración o como mensajero del anticristo. Tercer aspecto del discurso de Maluenda que me parece importante es el que informa, del discurso apocalíptico, ¿no?, de Maluenda, es el que informa su discurso de crítica social, ¿no? El anticristo y todos aquellos que lo anticipan, dice este franciscano, siguen un camino vicioso, ¿no?, vinculado con la ambición, con el deseo de poder, con una vida corrupta, y en estos modos, contrarios al bien común, ve las acciones Maluenda, o critica de este modo a todos los poderosos, ¿no?, a quienes poblaban entonces las cortes y los palacios. Estos 3 primeros aspectos nos permiten afirmar en principio, creo yo, que Maluenda, o para Maluenda, no son los judíos, ni los judíos ocultos, las huestes principales del anticristo, ¿no?, ni la mayor amenaza del fin de los tiempos. Y esto permite introducir el último punto de esta 4ª dimensión del discurso apocalíptico de Maluenda, que es la que está directamente vinculada con el planteo principal de este trabajo,
que es en qué modo su apocalíptica se conjuga con su propia ascendencia judeo-conversa y con su defensa de la integración de los conversos a la iglesia cristiana, ¿no? Maluenda tenía ascendencia judía de ambos lados, pertenecía a una familia burgalesa de judeo-conversos muy importante, y ya Doris Moreno, una investigadora que también trabajó esta obra, señaló que en Maluenda se ve un salto cualitativo, que es el que se produce en los años 30 del siglo XVI, propio del discurso apologético cristiano, que se pasa ¿no? de la amenaza del hereje converso a esta nueva amenaza del hereje protestante. Doris Moreno lo ve en el modo en que Maluenda defiende la Inquisición, ¿no? Él la defiende como una herramienta, sobre todo, no para perseguir judaizantes, sino para combatir la amenaza del protestantismo. Ahora bien, yo creo que también en su discurso apocalíptico se puede ver este salto, ¿no? Como dijimos, los enemigos de la fe, tanto en su presente como en el fin de los tiempos, no son para Maluenda tanto los moros y los judíos, como sobre todo estas sectas de luteranos, alumbrados, dejados, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que a diferencia de los discursos apocalípticos y anticristológicos previos, ¿no? de fuerte contenido antijudío, la preocupación de Luis de Maluenda por las herejías protestantes o filoprotestantes, en tantos signos principales del anticristo, permite correr el foco, de alguna manera, ¿no? del anticristo que hasta entonces anidaba en los principales textos apocalípticos que circulaban ampliamente por los reinos hispanos. Entonces, antes de terminar, refiero algunos pasajes de La leche de la fe, de este texto de Maluenda, para argumentar en favor de esto que estoy sosteniendo, o sea, esta mirada filoconversa del fin del mundo. Cuando Maluenda habla de los peligros del anticristo en los tiempos finales, menciona, por ejemplo, los peligros del linaje, como una amenaza del anticristo. Y dice que a causa de estos peligros, peligra la verdadera hermandad. Dice, ¿por ventura no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos crió Dios a todos iguales? ¿No nos dio un estilo común de generación, que es el bautismo? ¿No? Y en esta argumentación incluso dice que Cristo mismo eligió descender de antepasados viles. Otro ejemplo, dice que el hecho de que turcos o infieles siguieran las costumbres del anticristo no le parece, o sea, es lastimero, dice, pero mucho más lastimeros que lo hagan los cristianos, porque ya vivían, dice Maluenda, debajo del sol de la luz del Evangelio, debajo del sol de la verdad del Evangelio, creo que dice. No, señalando como un pecado mucho mayor y mucho más preocupante este desvío por parte de los cristianos. Respecto de la figura del anticristo mismo, por ejemplo, ¿no? Cuando habla de sus orígenes, dice, nacerá de judíos y de los cristianos, ¿no? Cita distintas versiones respecto de su nacimiento, que serían, por ejemplo, una unión incestuosa, o de la unión de un religioso y una monja, pero lo importante, lo que quiero decir, es que no hace hincapié en la cualidad de judíos de los padres del anticristo, que es un elemento central en la tradición cristiana sobre este personaje, ¿no? que lo hace nacer de la tribu de Dan, sino más bien en la pecaminosidad o en la perversidad de sus padres. Cuando menciona las huestes del anticristo, otro ejemplo, dice que los judíos encerrados en los montes Caspios irían, ¿no? avanzarían junto con el anticristo hacia Jerusalén, que esto también es algo que está presente en la tradición, pero aclara que lo harán los judíos junto con otras muchas pueblos, u otras muchas gentes, creo que dice. Y un último ejemplo que me parece claro. Al hablar del fin de los tiempos, dice que hay judíos que nunca serán vencidos por el anticristo, e incluso menciona la presencia de mártires judíos en el fin de los tiempos, ¿no? Dice que de los judíos que negarán al anticristo y que se convertirán a la fe, matará el anticristo 144.000 mártires, ¿no? O sea, habla de los mártires judíos antes del fin de los tiempos que se convertirán al cristianismo. Y esta última idea me parece importante porque décadas antes, o sea, en los mismos años en que escribía ya Alonso de Espina, o que se publicó, que circuló el panfleto El Alboraique, pero desde una mirada mucho más tolerante, Alonso de Oropesa, que es un fraile jerónimo del siglo XV, también judeo-converso, ya hablaba entonces, en su obra más importante, que es Lumen ad Revelationem Gentium, o Luz para Conocimiento de los Gentiles, ya hablaba de esta idea del martirio de los judíos convertidos al final de los tiempos. ¿No? El Oropesa, citando Romanos 11, decía, todo Israel será salvo, y él agregaba, ¿no? Al final del mundo cesará la ceguera de los judíos, confesarán la fe de Cristo en unanimidad con los cristianos, e incluso sostendrán la fe de Cristo con constancia hasta la muerte, ¿no? Esta idea del martirio judío. Bueno, para concluir, y no pasarme, creo que la producción de textos apocalípticos se fue adaptando y reeditando a diversas coyunturas. El discurso escatológico cristiano funcionaba
de alguna manera como una plantilla, ¿no? Como un repertorio de motivos, o como una construcción simbólica matriz, que podía ser utilizada y readaptada según las necesidades de cada momento, y de hecho lo fue. Y lo que postulo es que, si atendemos al discurso de Maluenda, podemos postular no solo la presencia en su obra de una apocalíptica fuertemente antiluterana, que es sumamente explícito esto, de una apocalíptica muy crítica y muy moralista, sino también esta presencia de una adaptación o una suerte de reinterpretación filoconversa de la apocalíptica cristiana. Eso, bueno, muchas gracias por la paciencia y por la atención a todos y a todas. No, muchas gracias, Constanza. Bueno, invitamos a Juan Torres Aimú, que es parte del proyecto Filocit, Esoterismo y Poder en la Temprana Modernidad, Interacciones, Reapropiaciones y Resignificaciones Culturales entre España y Europa Occidental, dirigido por Juan Pablo Ubelo, y su ponencia será Apropiaciones de los Antiguos y Astrología Judiciaria en Cristianismi Restitutio de Miguel de Servet, un estudio de caso del esoterismo occidental renacentista desde la concepción materialista de la historia y de la cultura, España, Francia, siglo XVI. Muchas gracias. Como bien acaba de mencionar, la presentación que voy a desarrollar hoy se inscribe en el marco de un proyecto que se dedica al estudio del esoterismo occidental tomado como un fenómeno cultural. Un objeto de estudio que lamentablemente hasta el día de hoy sigue siendo muchas veces analizado con categorías como magia, superstición, categorías sumamente imperfectas. Como diría Hegel, son elaboradas desde una perspectiva unilateral y por lo tanto incompleta. En mi caso, he estudiado la figura de Miguel de Servet, también conocido por su seudónimo Miguel de Villanova, quien fue un hombre bastante analizado en los estudios sobre conflictos religiosos de la modernidad temprana. Se trató de un erudito nacido en España, que formaba parte de espacios cortesanos, pero que muy rápidamente debió escapar a partir de sus choques contra la autoridad religiosa. Desarrolló estudios de medicina en la Universidad de París, publicó textos que escandalizaron por igual al catolicismo tridentino y a las iglesias nacidas de la Reforma Protestante, y como pico de su biografía, se convirtió en el primer ser humano ejecutado como hereje, no ya a manos de los católicos, que tenían experiencia en eso, sino de las por entonces nuevas iglesias reformadas. Digo que su ejecución fue un pico de su despliegue biográfico, porque esa sentencia a muerte a manos de Calvino y las discusiones posteriores que nacieron a partir de esa sentencia, suelen ser estudiadas como un momento importante del nacimiento de la tolerancia religiosa moderna. Entonces, hasta ahora Miguel de Servet ha sido muy analizado por los académicos, pero solo desde la perspectiva de la historia de la religión. La única excepción han sido algunos abordajes desde la historia de la ciencia, con el arsenal teórico y categorial, que le resulta particular, bajo la forma de ciertas discusiones al respecto de lo científicamente correcto y avanzado que habría sido de Servet en algunos textos médicos que se toman como ejemplos de un hombre que habría estado más allá de su tiempo, un visionario, una enunciación del futuro, y un médico científico que habría combatido contra las ideas precientíficas de su época. Frente a estas dos claves de lectura, la historia de la religión principalmente, y un poco también la historia de la ciencia, la investigación que desarrollé en el marco de este proyecto intentó renovar el abordaje sobre la figura de Servet a través de las herramientas metodológicas de la historia cultural. En particular me refiero al análisis histórico-cultural como lo han desplegado autores como Roger Chartier, es decir, una concepción materialista de la cultura. Antes hablé, por ejemplo, sobre el carácter unilateral de la categorización de ciertas prácticas dentro del orden de lo mágico, de la superstición. Y como bien demostró Fabián Campagne, esas etiquetas carecen de una sustancialidad ontológica más allá de los usos ideológicos del proceso de etiquetamiento. Es decir, no existen supersticiones, sino hasta que otro agente utiliza esa categoría para descalificar y estigmatizar prácticas y representaciones de otros, siempre desde un contexto de enunciación ajeno a esas prácticas y representaciones. Frente a estas operaciones de las polémicas antimágicas, como se ha llamado el filósofo Ernesto de Martino,
Elegimos entonces el enfoque histórico-cultural para lograr positivar las representaciones astrológicas de Servet. Es decir, no comprenderlas a través de definiciones negativas, como la prereligión o la pseudociencia, lo que le falta para ser religión, lo que le falta para ser ciencia, sino bajo la luz de su propia lógica. Para esto, el historiador francés Antoine Fabre desarrolló el concepto de esoterismo occidental, es decir, un término que da cuenta de una propuesta para un estudio serio, sistemático, laico, del fenómeno catalogado arcaicamente bajo el rótulo de magia. Como las características principales de esta propuesta, la van a escuchar en boca de mi compañera Soledad Barrionuevo, solamente voy a mencionar que se trata de un tipo ideal, donde podríamos aglutinar prácticas de carácter alquímico, astrológico, cabalístico, hermético, etc. Evidentemente, que este criterio sea un tipo ideal acarrea ciertos vicios sociologizantes, ciertas limitaciones, que en futuras etapas de nuestra investigación esperamos que puedan ser superados. Pero por ahora vale la pena aprovecharse de este concepto para poder comprender, como dije antes, prácticas, discursos y representaciones esotéricas desde su especificidad. Entonces, la obra que me dediqué a analizar, Cristianismo Restitutio, fue editada de forma clandestina en Vielle del Delfinado, cerca de Lyon, en Francia, entre septiembre de 1552 y enero de 1553, el año en que finalmente Servet fue ejecutado por Calvino, y se trata de un texto extremadamente rico, un auténtico El Capital de la cultura renacentista, porque incluye tanto elementos que han sido llamados filológicos y médicos por parte de la historia de la ciencia, como otros que suelen ser llamados teológicos por parte de la historia de la religión, y también, por último, más importante para nosotros, otros elementos que hemos podido caracterizar como esotéricos. Para dar cuenta del carácter esotérico de esta obra, lo primero que hicimos fue rastrear las operaciones de recepción que llevó a cabo Servet. Porque este autor desarrolló una práctica conocida como la prisca teología, el intento de buscar concordancias entre los distintos credos con la perspectiva de encontrar una posible fuente en común entre todos ellos. Es decir, el intento de retornar a una supuesta revelación original, a una supuesta teología primigenia. La prisca teología fue una práctica habitual en el marco cultural del Renacimiento. Jugó un rol crucial en la emergencia de interpretaciones y discursos alternativos que transgredían las lecturas canónicas del texto bíblico. Y Miguel de Servet constituyó una genealogía que iba en línea con el principio de concordancia, porque buscó en la sabiduría de los clásicos, los llamados paganos, el mismo contenido doctrinal que supuestamente se podría encontrar en el texto del Nuevo Testamento. Este autor se animó a construir una genealogía del conocimiento de lo divino, que abarcó tanto a Zoroastro como a Platón, y a la figura mítica de Hermes Trismegisto. Los tomó como personajes y representantes de escuelas que habrían hablado sobre el primer ser, es decir, una mente que contendría en ella misma el conjunto de las naturalezas del mundo y que sería su fuente de orden. Antes de adentrarme un poco más en esto, también quisiera mencionar que Servet incluyó en la misma tradición a otros autores del paganismo clásico que eran constantemente reapropiados por los agentes culturales del campo esotérico que le eran contemporáneos. Jámblico, Macrobio, Filón, Porfirio, Plotino, etc. Servet llegó incluso a citar a Miguel Celós, un autor bizantino del siglo XIII, del siglo XII, mil disculpas, que sirvió de eslabón para la circulación de textos de la Roma oriental entre los circuitos esotéricos del Renacimiento. Es muy citado, por ejemplo, por Ficino, quien fue el traductor del Corpus Hermeticum atribuido a Hermes Trismegisto. Entonces, estas citas son importantes porque fueron nuestra puerta de entrada para demostrar, en un primer lugar, desde la materialidad de los procesos de lectura y escritura, que Miguel de Servet no estuvo aislado de las redes de circulación de objetos culturales, de libros de magia y hermetismo presentes en su periodo. Muy por el contrario, la redacción de Cristianismo Restitutio solo pudo iniciarse luego de que Servet haya logrado entrar en contacto con círculos de lectura esotérica durante su exilio en Lyon. Estas relaciones de intertextualidad nos introdujeron a una obra redactada con una orientación de polémica
contra la ortodoxia católica. No hace falta, sin embargo, que leamos solamente las citas, porque a lo largo del texto Servet renegó abiertamente de distintos dogmas, tanto de la Iglesia católica como de las iglesias reformadas. Por falta de tiempo, únicamente voy a mencionar ahora sus refutaciones en contra del dogma de la Santísima Trinidad, porque para defender esa posición, Servet se inscribió él mismo en la tradición neoplatónica. Quiero decir, el autor hizo uso de citas bíblicas del Nuevo Testamento y de fuentes hebreas, pero para comentarlas desde una perspectiva neoplatónica. Leer todos sus pasajes me requeriría 2 horas enteras, robaría demasiado tiempo, pero me gustaría sintetizar algunas, comentando que el autor se refirió a la imagen de la divinidad como una forma, una morfé, y como un arquetipo. Es decir, un modelo a partir de cuya luz aparecería Jesús, hombre, casi como una ilusión óptica. Para el autor, Jesús, hombre, era verbo de Dios, un modo de manifestación sustancial de una esencia divina, pero no una persona distinta. Es decir, solo era una modalidad y por lo tanto Servet negaba las 3 personas de la Santísima Trinidad. Esta comprensión de la imagen de la divinidad como una morfé, que provendría de una fuente luminosa, es una recepción de los conceptos que se encuentran en los Asclepios, un texto atribuido a aquella mítica figura del supuesto sabio egipcio Hermes Trismegisto, que ya he mencionado previamente, un auténtico patrono de los esoteristas en el Renacimiento. No es meramente una apropiación superficial de una fraseología, sino una apropiación de conceptos a partir de los cuales Servet ordenó y estructuró su reflexión sobre la Trinidad. Como dije antes, los componentes esotéricos de este texto no se agotan en la recepción hermética y neoplatónica, son muy ricos, pero por motivos de tiempo voy a avanzar ahora, y me voy a restringir, a la defensa que hizo Servet de la astrología judiciaria, es decir, las interpretaciones predictivas sobre el mundo a través de las estructuras y los movimientos de los astros. Y elegí este caso para resaltar, porque la astrología judiciaria era un elemento desaprobado fuertemente por la ortodoxia católica, debido a que conllevaba un peligro determinista. En la medida en que esta astrología estaba fundada en el principio de correspondencias entre las esferas celestes y los cuerpos terrestres en el mundo sublunar, estas representaciones podrían llevar muy fácilmente a la conclusión de que esos cuerpos celestes controlarían el destino de las personas, es decir, su presión absoluta del libre albedrío. Y eso, por supuesto, dañaba los principios centrales de la cosmovisión metafísica del catolicismo y de su economía salvífica. Ahora bien, al mismo tiempo, Servet, al defender estas prácticas astrológicas, las concilió con el principio del libre albedrío. Entre una de sus tesis, se puede encontrar que, según Servet, la divinidad ha concedido al hombre libertad para querer y poder, aunque dentro de ciertos límites, ¿no? Los hombres hacen la historia, pero en condiciones astrológicas que no han podido elegir. Entonces, esta conciliación entre la astrología y el libre albedrío, de ninguna forma se puede confundir con una táctica cultural defensiva, justamente porque el contexto de producción del cristianismo restitutio fue el exilio en medios protestantes, es decir, el exilio entre quienes sí defendían las tesis de la predestinación. Como no quiero quedarme sin tiempo, voy a utilizar mis últimos 5 minutos para cerrar con una presentación de la correlación de fuerzas de las polémicas antimágicas en el campo cultural en el cual se desarrolló Miguel de Servet. Porque lo que le da fineza a la interpretación de una huella histórica es la reconstrucción del entramado de significados dentro del cual fue construido ese objeto cultural que hoy estamos intentando descifrar. Y eso implica también que no podemos abordar ninguna documentación de forma aislada, sino que necesitamos siempre entender su vínculo con todo un universo de emplazamientos, de entrelazamientos. Este estudio, por lo tanto, exige tanto una teoría de la recepción como una teoría, digamos, de los campos semánticos, ¿no? Del movimiento a escala temporal y espacial del sentido de los términos. Entonces, es el despliegue de nuestro objeto de estudio el que nos obliga a adoptar una concepción materialista de la cultura y de la historia. No es un capricho externo del investigador.
Y para satisfacer esta necesidad es que nosotros recurrimos al concepto de luchas por el sentido de Roger Chartier, un autor francés que planteó que los discursos, objetos, representaciones, prácticas culturales, no pueden ser comprendidos como elementos estáticos, sino que siempre se reconfiguran permanentemente al calor de las relaciones de fuerza que se establecen en todo campo cultural que sea propio de una sociedad desgarrada por contradicciones. Así es como se entablan las pugnas por el sentido y el significado del concepto del hombre, de la naturaleza, de la autoridad divina, etc. Entonces, en la Europa occidental existió un cierto clima de respeto relativo, de cierta tolerancia cultural para con las prácticas y representaciones astrológicas y mágicas, que se fue perdiendo hacia el siglo XIV y que se quebró definitivamente en el siglo XV. A partir del ya citado siglo XIV, de hecho, el horizonte de significados para la acción represiva inquisitorial sufrió una transformación al calor de las convulsiones expresadas por el gran cisma, por el milenarismo, por la llamada invasión mística y por las predicciones sobre una futura venida del anticristo. Los magos, los magi, comenzaron a ser identificados en los principales manuales inquisitoriales como idólatras, apóstatas, incluso como demonólatras. El historiador Edward Peters ha señalado que mientras que el tratamiento de la magia por parte del derecho canónico... Perdón, Juan, se han cumplido los 15 minutos, si ¿Ya están los querés. 15? Sí, sí. Ok, bueno, entonces decía, este contrapunto nos sirve entonces para comprender que los agentes culturales que lograban algún tipo de protección política frente a esta nueva acción represiva, lograban defender más abiertamente sus prácticas y representaciones astrológicas. Por ello, diversos autores esotéricos estuvieron orientados a la formulación de tácticas y operaciones culturales para defender sus representaciones bajo sutilezas teológicas. Es decir, seguir estando posicionados dentro de los límites del marco dominante y evitar impugnaciones y persecuciones antimágicas. Desde la perspectiva de la historia cultural, por lo tanto, nos hemos esforzado para poder comprender la ejecución de Servet como el producto del fracaso en el desarrollo de estrategias de defensa, de estrategias de interpelación a un poder, para evitar estas polémicas y esta represión antimágica. Hemos comenzado con un estudio que parecía ser meramente literario y hemos terminado entonces con una preocupación al respecto de las relaciones de poder. Por lo tanto, nuestro trabajo, más que conclusiones, nos deja aperturas. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, invitamos a María Soledad Barrio Nuevo, que también forma parte del mismo grupo Filosit, y nos va a presentar su ponencia Alquimia en Europa Central, el caso de Johann Friderico Elbe-Arrein, 1613, circa 1686. Bien, muchas gracias por la presentación. Voy a compartir pantalla. No sé si se ve algo. Bueno, mientras va cargando la presentación, bien, muchas gracias por la presentación, Paz. Como bien mencionaste, tanto Juan como yo pertenecemos al grupo Filosit, dirigido por el doctor Juan Pablo Ubelo, y empezamos a trabajar algunos, por lo menos en mi caso, algunos conceptos a partir de un trabajo previo que comenzó en la cursada del seminario que dicta Juan Pablo Ubelo en la Facultad de Filosofía y Letras. Cuando empecé a cursar el seminario, noté que había ciertos espacios geográficos que no habían sido cubiertos en lo que se está empezando a desarrollar, como bien contaba Juan, como la historia del esoterismo en Europa Occidental. ¿Sí? La mayoría de los espacios suelen ser los espacios germanos o el área de habla inglesa. Sin embargo, hay un espacio, hay un territorio que es el que ocuparía, el que ocupa, de hecho, la actual Eslovenia, que formaba parte del territorio de los Habsburgo, era dominio directo de la familia de Leopoldo I, y que no es tocado para nada en ninguno de estos estudios. Si bien es una rama de investigación
reciente, pero no tanto, porque ya hace varios años se están abriendo varias líneas de investigación y varios centros, por decirlo de alguna manera, en las cuales se están concentrando estos trabajos de investigación, se ve que quedan algunos espacios sin ser abordados. Entonces ahí me pareció como muy interesante poder adentrarme en el espacio que tiene que ver con la zona cercana a los Balcanes, por ejemplo, que tampoco está siendo muy abordada en ese sentido. Como digo, los estudios son súper escasos, inclusive dentro de lo que tiene que ver con la historiografía eslovena. Prácticamente la mayoría de los trabajos se basan en la aparición de los grupos masones a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, y lo que tiene que ver con la temprana modernidad tiene muy pocas publicaciones, muy viejas ya, digamos, ya hace 10 años. Hay una publicación que es una tesis de grado que fue hecha por un antropólogo que se acercó al estudio de el esoterismo en Europa Central, en este caso, el área de Eslovenia que a mí me interesa, pero no profundizó tanto en los personajes como el que yo vengo a tratar hoy, que es Rain. Sin embargo, este antropólogo, que es Andrej Schwab, que falleció el año pasado, sí toca estas herramientas metodológicas que mencionó Juan hace un rato, que son las que aporta Febre para el estudio de la historia del esoterismo. ¿Sí? Son unos conceptos que solemos utilizar para poder enmarcar a nuestros objetos de estudio en la categoría esoterista. ¿Sí? Entonces, si se dan estos principios, como el principio de correspondencia, ¿sí? Son correspondencias que se pueden suceder en la naturaleza o en el cosmos, lo que sucede abajo sucede arriba y viceversa, ¿sí? El concepto de naturaleza viva, que implica, entre otras cosas, las nociones de simpatía, antipatía, ¿sí? De atracción, la naturaleza se siente, la mediación e imaginación, que tiene que ver con mediadores entre el hombre y la naturaleza, y por último el principio de transmutación, ¿sí? En el que se lleva una transformación de los elementos a partir de una experimentación. ¿Sí? En el caso del esoterista que me toca a mí presentar, que es Rain, como decía, en el trabajo de Schwab no se encuentra muy desarrollado, porque Schwab quería hacer una especie de genealogía de esoteristas en Eslovenia, en lo que vendría a ser ahora Eslovenia. Entonces no le dedicó demasiado espacio. Sin embargo, su trabajo fue suficiente como para que yo me interesara en buscar cuáles eran las características que podían llevar, además de las que mencionaba este antropólogo, podían llevar a Rain a ser considerado esoterista, ¿sí? ¿Cuáles eran sus fuentes de autoridad? En principio, Rain, vamos a ver un poco sobre el esoterista, es un alquimista, ¿sí? Publicó varios tratados, nació en 1613 en el castillo de Stromel, pertenecía a la nobleza de la zona y su familia tenía un señorío, la ciudad de Cerche. La fecha de su deceso no es muy certera, se lo fecha en 1600, aproximadamente en 1686, que como verán es muy similar, o bueno, coincide con la fecha de la publicación segunda, que yo voy a presentar muy brevemente, que es Laboratorium Chimicorum Bulgarium. ¿Sí? Esa es la fecha en la que se suele decir, o por lo menos la historiografía eslovena suele ponderar para su deceso. Entonces, hay dos tratados, de los que voy a hablar muy brevemente. El primero es el más importante, es Preservatium Universale Naturale, con todo ese nombre, vamos con Preservatium Universale Naturale y Laboratorium Chimicorum Bulgarum, ¿sí? Con 6 años de diferencia entre uno y otro. Hay otros tratados, pero estos son los que me interesan a mí, porque en estos, por lo menos me centré
para realizar el trabajo de investigación en el filositio. ¿Cuál es la importancia que tiene Preservatium? Sí, este es Preservatium, es la portada del libro, tiene una imagen que hace alusión al mercurio, ¿sí? La imagen que hace referencia a lo que vendría a ser las monas jeroglíficas. Digamos que ya de entrada hay una alusión a las ideas cósmicas. Lo importante de este texto, más allá de eso, es que es un texto dedicado a Leopoldo I, y es la contestación que le dedica Rein a otro médico, un alquimista de una corte de Praga, que se puso a discutir con él con respecto de cuál es el remedio universal, ¿sí? Este alquimista, si se ve la portada, aparece, que es ahí a quien le responde, es Wenceslao Dworzenski. Dworzenski decía que la piedra filosofal no existe. Rein creía fervientemente en la existencia de la piedra filosofal, pero Dworzenski decía, no, la cura universal no es la piedra filosofal, sino que es la saliva. A partir de esa afirmación de Dworzenski, surge este texto Praeservatium Universale Naturale, para discutirle a Dworzenski que en realidad estaba siendo muy necio y estaba incurriendo en el crimen de lesa majestatis, por negar la existencia de la piedra filosofal. Porque para Rein, los príncipes tienen que nutrirse de la filosofía hermética y aprender del arte de la naturaleza, así como para elevar su sabiduría y ser superiores a los hombres, así como son superiores en poder. Entonces, negar la existencia de la piedra filosofal, para Rein, era un crimen de lesa majestad. Entonces, algo que para la historiografía eslovena quedó ahí, uno indagando, me puse a buscar si había sido solamente la contestación de Rein, pero buscando un poco, encontré que empezaron a salir algunos tratados unos años después que se fueron posicionando a favor y en contra de esta polémica, para ver si se podía saldar el problema entre si existía o no la piedra filosofal. Esto es fines del siglo XVII, ¿sí? Entonces tenemos tres tratados que se dedican a ver si realmente se lo puede acusar de un crimen tal a Dworzenski, ¿sí? Ahí se ve que se meten en la controversia. En ese sentido, se puede ver cómo el texto de Rein, un texto que parece secundario en lo que es la historiografía de la historia del esoterismo occidental, parece haber traspasado las fronteras del simple ducado de Carniola, ¿sí? Por lo menos en el espacio del imperio hubo ciertas controversias. Sobre todo porque en la corte de Leopoldo I se aceptaban, digamos que Leopoldo I patrocinaba alquimistas. Entonces, la dedicatoria de Rein no era inocente. Bien. Vamos con los textos, ¿sí? Vuelvo para atrás. Ahí está. Bueno, este texto va a ser el primero, ¿sí? Es el más importante, de hecho, por lo menos en la historiografía eslovena, por esta polémica que se genera en ese momento. Y a mí lo que me interesó de este texto son las fuentes de autoridad que Rein tomaba para poder argumentar la existencia de la piedra filosofal. Y entre ellos tomaba a los dos filósofos medievales, que son Arnaldo de Villanova y Ramón Lull. ¿Sí? La historiografía eslovena decía, sí, Rein toma Lull. El trabajo que yo realicé durante este periodo fue cotejar las citas que hizo Rein en el libro, diciendo Lull dice esto, página,
yo no tenía demasiada información más que esa cita. Fijándome en varios tratados, sobre todo los compendios, porque salieron muchos compendios durante el siglo XVI y XVII de tratados alquímicos, Theatrum Chemicorum contenía un tratado que es el Testamentum de Pseudolul, y ese es el que cita Rein en su trabajo. Entonces, cotejando cuál era la cita que hacía Rein en su trabajo, pude distinguir a qué fuente remitía. Entonces, Rein lo que hace es tomar a Lul como cita de autoridad. Como contaba Juan, por lo general se suele armar una genealogía. Rein es parte de esa genealogía de citas de autoridad. El primero para Rein es Hermes Trismegisto. El segundo es Arnaldo Villanova. Y el tercero es Lul. Se saltea varias, no sé, cada esoterista o cada alquimista, en este caso, arma su genealogía. En este caso, los más importantes, luego de Hermes, son estos filósofos medievales ibéricos. Entonces, este tratado lleva más o menos 100 páginas, y la mayoría de las menciones son sobre Lul. Sobre Villanova, menciona, por ejemplo, el Rosarium, muy brevemente, pero sí hace referencia sobre Villanova en el otro tratado. Ahí va. En el Laboratorium Chemicorum Vulgarium Natural, ¿sí? El que se publicó, de acuerdo con la historiografía eslovena, cercana a su muerte. Este tratado fue dedicado a Cosimo III de Medici, ¿sí? A diferencia del otro, en que trataba de convencer a Leopoldo I que estaba bien que se interesara en la alquimia, que se iba a elevar superiormente, porque hay una cuestión entre todas estas categorías que yo mencionaba de Febre. Una de las cuestiones que no es necesaria, pero suele suceder, es el tema de la iniciación, ¿sí? Todos aquellos que tienen el conocimiento alquímico o hermético no son cualquiera, sino que son específicamente algunos. Y entre las personas que menciona Rein, habla del rey inglés de Inglaterra, Eduardo III. Entonces, digamos que quien conozca o quien posea estos conocimientos se va a elevar a una categoría superior. En este caso, en Laboratorium Chemicorum, lo que tenemos es una dedicación a Cosimo III, y acá lo que hace es pedirle dinero, ¿sí? Este es un pedido para financiamiento de poder crear este elixir, la piedra filosofal, y ahí cita, por ejemplo, a Villanova, diciendo, bueno, se necesitarían 3 florines. Obviamente no cita a Villanova porque tanto el Testamentum como el Rosarium son textos atribuidos a estos filósofos. Pero, como venía diciendo, son estas citas de autoridad a las que apela en Rein para poder justificar y para poder basar su creencia en la existencia de este elixir que curaba para él todas las enfermedades, podía transmutar los metales en oro. En ese sentido, se puede ver cómo hay una asociación entre alquimia y poder muy fuerte, porque los reyes aceptaban este tipo de actividades también por la mera necesidad, más allá de la creencia, de metales, ¿sí? Entonces, si se podía lograr una transmutación exitosa, hay varios tratados que dicen, bueno, se pudo lograr, pero parcialmente, ¿sí? Entonces ellos creían realmente en que se podía generar esto. Bien. Entonces, Perdón, Soledad, sí. se cumplieron 15 minutos. Si Bueno, ser... yo también. Gracias. Bueno, entonces, esto es lo que maneja Rein en su tratado. Toma estos 2 filósofos ibéricos medievales, y por lo que se puede ver, es un trabajo que traspasó las fronteras de lo que vendría a ser en el área local. Ahora, me gustaría mostrar unas posibles líneas de investigación
que pueden surgir a partir de este primer acercamiento, que fue a partir de la lectura de los filósofos medievales hispanos, que son las repercusiones por la controversia de Dobzhansky versus Rein, ¿sí? Que no está explorado para nada, porque se pensaba que había sido una mera discusión de esos dos tratados, pero se ve que se publicaron más cosas, habría que ver hasta dónde siguió esa controversia, y que se publicó digitalmente el año pasado, pero yo lo descubrí hace poco, y no está tomado por nadie, una nueva fuente, que es un manuscrito, que es Teoria et Praxis Lapidis Philosophorum. Lo que tiene de interesante es que está fechado en 1700, que es la fecha posterior a la que fechan, justamente, los historiadores eslovenos, la muerte de Rein. ¿Sí? Entonces, no sé si es que no está actualizado, o hay que fijarse muy bien la fecha, pero este es mucho más sugerente que los otros escritos, porque tiene imágenes específicas y muy esclarecedoras sobre la postura de Rein respecto al pensamiento hermético. Y allí mismo, ¿sí? Para cerrar, tenemos también, ¿sí? Como lenguaje, bueno, no me funciona esto, lenguaje secreto, codificado, ¿sí? Simbología, y tenemos, ahí está, que también vuelve a citar, además de muchos otros esoteristas, cita también a Aristóteles, cita a Platón, cita a un montón de gente, son 300 páginas, que ya les digo, me tocará, no sé en cuánto tiempo, ver la riqueza, claramente ya por las imágenes y por estos nombres y símbolos, promete ser interesante para abordarlo en el futuro. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, agradecemos a los 4 expositores y abrimos el espacio para preguntas, comentarios. No sé si hay en el chat un comentario de Pablo Testa sobre la exposición de Constanza, que dice, me deja pensando en ese traslado desde el judaísmo hacia el luteranismo. Se puede leer por separado una apocalíptica filoconversa de su antiluteranismo, como manera de caerle desde una postura puramente moral. Me pareció muy bien expresado en la ponencia. No sé, Constanza, si querés agregar algo. Si se puede leer por separado, creo que sí. O sea que no, o sea que podría ser absolutamente antiluterano sin ser a la vez filoconverso, porque de hecho pasa en otras ocasiones. Esa es la pregunta. No sé si entiendo bien. Pero creo que sí, que no. O sea, yo lo conjugo en mi hipótesis o en lo que presenté hoy, pero no necesariamente se vinculan estas dos cuestiones. No sé si entiendo bien la pregunta, pero creo que va por ahí, ¿no? Sí, calculo. Gracias por el comentario. No, por ¿Alguna otra pregunta? Arranco una yo para romper el hielo. Ahí, Paz, está Carolina Lozada, tiene la mano levantada. Ay, perdón, no la... Sí, Carolina. Ahí vas, te tenemos, ahí está, listo. Ahí está. Bueno, perdón, igual, Paz, si querés preguntar vos, es lo mismo. No. Okay. Adelante. Bueno, yo tengo una pregunta para Constanza también. ¿Cómo andás con tanto tiempo? La pregunta, en realidad es un comentario, a ver si hay algún camino ahí para unir estas dos ideas. Vos cuando presentabas las partes del texto de Malvenda, decías que había 3 partes, la primera era el negativo del buen príncipe, ¿no? En relación al anticristo. Y yo pensaba si hay algún camino para conectar con la tradición del príncipe escatológico aragonés y catalán, que viene la tradición de Vilanova del siglo XIII, XIV, no sé si viste alguna conexión ahí, en relación a la imagen del buen príncipe, y ya que está dedicado a Felipe, me parece que también tiene como alguna idea, que se puede proponer algunas ideas ahí para conectar. Y lo segundo es que el tema de los judíos y el lugar de los judíos en el juicio y los judíos que se van a salvar, yo lo encuentro también en mi trabajo al principio del siglo XV, y me parece que es un camino interesante para
por ahí para agregar a esto que estás, a este modelo de discurso apocalíptico, que no necesariamente es antijudío completamente, o que tiene como alternativas, dependiendo de quién lo esté enunciando y para qué se esté enunciando también, ¿no? Hay como una intencionalidad ahí en el texto. Hola, Carlos. Respecto de, primero una cosa, no es que son partes distintas, está todo muy imbricado en el texto, yo lo separé así analíticamente, ¿no? No, respecto de esto del rol escatológico particular que podría otorgársele a Felipe II como futuro rey, no lo vi, es más bien como un espejo de príncipes más tradicional en ese sentido, ¿no? Como enseñanzas. De hecho, el título La leche de la fe del príncipe cristiano es como cómo se tiene que alimentar el príncipe cristiano. Está dedicado a Felipe II, pero no habla de él en particular, o futuro Felipe II, sino esto, ¿no? De las buenas doctrinas que tiene de las cuales se tiene que alimentar. Hay mucha crítica más bien moral, ¿no? Y esta cuestión de la ambición y de la corrupción de la corte, más desde ahí, pero por lo menos que yo recuerdo ahora no está este rol escatológico particular puesto en el futuro rey. Y respecto del otro que decía, sí, totalmente, no lo aclaré porque, bueno, hay que cortar, ¿no? Pero esta idea del vínculo tan fuerte entre el judaísmo, o el antijudaísmo, mejor dicho, y el anticristo, aparece de hecho, desde Spina, es un debate, ¿no? Algunos dicen que es con el libro del anticristo, pero creo que yo en trabajos previos traté de mostrar que en Spina ya está, ¿no? O sea, aparece más vinculado con esta idea incluso con el debate en torno a la cuestión conversa, pero en la tradición franciscana previa, siglo XIV y principios del XV, el rol de los judíos no parece tan negativo. De hecho, la crítica mayormente es hacia la propia iglesia, ¿no? Hacia el interior de la iglesia. Creo que esta división o este contraste se ve mucho más en relación a los textos de la segunda mitad del siglo XV, que son los que mencioné. Pero sí, me parece que va por ahí. Gracias. Creo que está Carlos García, tiene la mano levantada. No sé si querés hacer alguna pregunta o comentario. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes o buen día a todos. Era una pregunta para Esteban sobre el concepto de gentiles, ¿no? Que él considera que Máximo es el contenido, digamos, sobre ese concepto que él considera que es el que hay que entender. La pregunta es, ¿cuál sería el objetivo del uso de ese concepto? Es decir, todo discurso tiene un sentido, ¿no? Digamos, para su uso, digamos, un término y sobre todo un término clave como este que está señalando. Entonces, ¿cuál sería, digamos, el sentido de usar de esta manera, o digamos, qué es lo que estaría atrás de esta elección por parte de Máximo para interpretar la escritura? Entonces, porque yo entiendo que él lo hace con un fundamento. Digo, ¿vos tenés una idea de qué es eso? ¿Estás pensando eso? Digamos, esa es la pregunta. Sí, no, está clarísimo. Primero, hago una aclaración más general. Yo en este trabajo que vengo haciendo ya hace un tiempo sobre los términos que se utilizan que utilizan los autores tardoantiguos, occidentales sobre todo, no pretendo, esto me interesa que quede siempre claro, cambiar un significado atribuido historiográficamente a un término por otro, ¿no? Sino que al contrario, yo siempre trato de aclarar, no porque vos lo hagas dicho, Carlos, pero lo digo como advertencia general. Lo que sí pretendo hacer es ver que esas nociones que generalmente se tienen sobre qué es una religión, qué es lo pagano, qué es lo gentil, que tenemos los historiadores, qué es lo étnico, etcétera, etcétera, muchas veces responden mucho más a preconceptos que han quedado instalados, vaya uno a saber de cuándo, que a lo que uno puede encontrar dentro de cada autor cuando va a analizar específicamente el discurso de cada uno de ellos, ¿no? En este sentido, lo que yo entiendo, Máximo quería decir con gentiles, no pretendo que ningún otro autor del periodo lo haya entendido de la misma manera. Ahora, yendo a la cuestión puntual que me preguntabas, ¿por qué Máximo daría este significado a lo gentil? Lo primero que hay que decir es que es un término que aparece mucho en Máximo, ¿no?
de los 111 sermones que Mutzenberger considera auténticos o dudosos, 106 auténticos y 6 dudosos, y 5 dudosos, perdón, aparece en 21 de estos sermones, en un total de 29 veces. En algunos casos se repite. Pagano, por ejemplo, aparece en un único sermón, ¿no? Esto ya nos da la pauta que, efectivamente, para Máximo, lo gentil era algo importante, ¿no? Y esto nos lleva a tener más interés, sobre todo en tu pregunta. ¿Y por qué tanta importancia a lo gentil? Bueno, yo creo que tiene que ver con un contexto de escasa cristianización de Turín y del Piamonte en general para tiempos de Máximo, contrariamente a lo que se sostuvo tradicionalmente, ¿no? ¿Cuál es la idea cristiana del proceso de cristianización? Ya desde el siglo IV, V y afianzada a partir del VIII. Bueno, que a partir de Constantino el imperio cristiano devino en sus cúpulas administrativas y en la vida cotidiana cabalmente cristiano. Y que entonces eran todos cristianos ya por todos lados, incluso para tiempo de Máximo. Cuando uno comienza a indagar al respecto, a mí me pasó con Aquileia y ahora con el caso de Turín, y procura ver, bueno, qué dice la arqueología, qué dice la epigrafía sobre la presencia cristiana en estas ciudades para fines del siglo IV, mismo es mucho más precaria de lo que se había sostenido, ¿no? Y esto lo vinculo, hay un sermón de Máximo que es fenomenal, porque él dice abiertamente lo siguiente: todo el objetivo del cristianismo y de la fe es traer a la fe aquello que estaba extraviado. Y menciona ahí a la gentilitas, ¿no? Es decir, dice convertir, hacer que los catecúmenos abracen la fe y traer a los gentiles hacia la condición de catecúmenos, ¿no? Es decir, ¿por qué entonces Máximo entiende, creo yo, la gentilitas en este sentido y le da tanta importancia? Bueno, pues precisamente él, contrariamente a lo que la historiografía maximiana ha sostenido, no está luchando en un contexto en el cual hay una religión que se opone al cristianismo y que un cristianismo ya consolidado tiene que derrotar. No, lo que aprecia Máximo es que, más en la línea de lo que dice la arqueología y la epigrafía, es que el cristianismo, perfecto, tiene a su primer obispo en la ciudad, que es Máximo, pero más allá de eso no ha hecho ningún progreso. La gente no sabe lo que es el cristianismo. Esto es lo clave de la gentilitas. El gentil es el que desconoce el cristianismo y es función de la iglesia llevar la idea de que el cristianismo existe a la población que lo desconoce y atraerlos hacia la fe. Misión, y esto es muy significativo, bueno, pero muy común también para el periodo, que Máximo delega abiertamente en los terratenientes, ¿no? Que son los que a él lo están escuchando en la iglesia, y le dice, bueno, ustedes salgan de acá y vayan a sus tierras y cuéntenle esto a ¿quiénes? A los gentiles, a los que todavía no tienen la más mínima idea de que existe el cristianismo. Entonces yo creo que utiliza gentiles porque es precisamente es precisamente eso lo que a Máximo lo preocupa, el escasísimo desarrollo que el cristianismo ha alcanzado en la región y la necesidad de difundir el cristianismo, no de luchar contra un otro alternativo que de por sí probablemente no haya existido nunca, ¿no? Sino la necesidad de dar a conocer el cristianismo como primera instancia para que luego esta nueva religión crezca. No sé si contesté o quedó algo sin contestar, Carlos. Ah, está silenciado para nuevamente. Ahí, para. Nos superpusimos, ahí está. Sí, perfectamente, sí. De hecho, es muy interesante lo que vos decís, me hizo acordar a algunas de las cartas de San Agustín, cuando él se dirige a los terratenientes africanos, aunque en su caso básicamente es en el conflicto con el donatismo, pero les pide a ellos, de cierta manera los presiona, no solamente les pide, que intercedan para obligar a sus campesinos, a sus colonos, a convertirse, ¿no? Y esta idea que está presente ahí de la manera en que se busca la, digamos, cristianización o la inclusión a través de las personas poderosas, nos habla ya de la forma en que se realiza la conversión, ¿no? Sí, 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 lo que se conoce como la misión delegada, ¿no? Ahí donde la iglesia no puede o no tiene todavía las estructuras desplegadas para llevar, bueno, la delegación de esas funciones en quienes tienen acceso a esas tierras, ¿no? Y a esa población. ¿Sí? Gracias, Esteban. No, gracias a vos, Carlos. No sé si hay más preguntas, comentarios. Sí.
listo, soy yo. Perdón, Aileen. No, yo quería hacer una pregunta que también era para Esteban, pero creo que ha sido contestada, por eso bajé la mano. Por las dudas la formulo, pero si sentís que ya está contestada, entonces la descarto. Porque iba muy en la misma lógica de lo que planteaba Carlos, con la cuestión de los términos, pero desde la perspectiva inversa tal vez. Yo me quedé pensando en esto que vos comentabas de los estados espirituales, digamos, sí implica cierta noción de flexibilidad, digamos, como que permite pensar una noción de cambio diferente a si uno estima la idea de religión, tal vez como algo más inalterable. Y en este sentido, para Máximo, digamos, ¿cuándo se alcanza, digamos, cuándo considera que los gentiles pueden convertirse? ¿O cuál es el tipo de cristianismo que él está difundiendo? Sí. Mira, en esto, yo creo que a partir de la lectura de todos los sermones, y una lectura orgánica, ¿no?, de los sermones, en la cual uno vincule las ideas que va presentando Máximo, es bastante claro. Para Máximo hay un desarrollo o una serie de estadios de la existencia espiritual del ser humano que comienzan con este que yo mencionaba en la presentación, esta instancia a imagen de Dios o según Dios, que es la perfección plena, el estado creado como estado puro precisamente, y por lo tanto incorrupto y eterno. Con la encarnación, como consecuencia del pecado de Adán, se pasa al estado de gentilitas, y acá es muy importante. Bueno, el gentil, hay un estadio que yo no mencioné porque no vino al caso, que es el estadio de catecúmeno, ¿no? Máximo distingue claramente entre el gentil y lo que él llama credens o catecúmeno, que es el sujeto que conoció el cristianismo, a diferencia del gentil, y no lo rechazó, como hace el pagano, sino que conoció y se sometió a la catequesis, ¿no? Ahora, el individuo puede permanecer en condición de catecúmeno hasta tanto no concrete ese proceso con la instancia atributiva del Espíritu Santo que se da en el bautismo. Cuando esto se da, el sujeto deviene fideles o cristianus, dice él, y en ese momento, aunque evidentemente no hay existencia material, secular, su espíritu es tan puro como el espíritu del hombre en la condición a imagen de Dios. Tiene el riesgo de cometer acciones impuras, asemejarse, reiterar prácticas de su pasado gentil, dice Máximo, y en ese caso estaría rechazando la propia fe que él aceptó y podría devenir pagano, ¿no? Pero el individuo que atraviesa la catequesis y que se somete a la catequesis y luego al bautismo, en tanto no se extravíe de esa senda, recupera plenamente en el estado de cristianitas, recupera plenamente la plenitud del espíritu, valga la redundancia, propia del estadio originario, del estadio en el que había sido creado, ¿no? Para Máximo, entonces, esto es muy importante, porque ¿qué pasa con Máximo? Cuando uno lee cualquier autor que hable sobre Máximo, dice, no, Máximo es un autor que está todo el día condenando a los paganos y que critica el paganismo, y en cualquier obra que se lea sobre Máximo, Máximo es un autor que avanza contra el paganismo, que combate el paganismo. Ahora, cuando uno ve que en verdad el término que utiliza es otro, y el contenido semántico de este término es otro, el panorama cambia completamente, porque pasa de ser de un autor que combate una religión alternativa a un autor que entiende y tolera la existencia de sujetos que todavía no conocieron el cristianismo y les abre de par en par las puertas de la iglesia para que se conviertan en cristianos, ¿no? La perspectiva analítica de los discursos de Máximo cambia por completo. Perfecto, gracias. A vos, Aileen. No sé si hay más dudas, consultas o comentarios. Perdón, Constanza, ¿puede ser? Sí, puedo preguntar, ¿no? Sí. Pero es por una pregunta para Juan, por interés propio, claramente, para ver si aprendo más. Sé que Servet tiene un tratadito sobre el anticristo y la llegada próxima, la inminencia del fin del mundo, creo que hasta por lo que leí, pero lo leí hace un par de años, no lo recuerdo tanto, hasta pone cerca, tipo de unas décadas después, el fin del mundo. Creo que lo vincula con su postura incluso antitrinitaria de alguna manera, pero no lo sé bien. O sea, te pregunto porque sé que este tratadito, que es muy breve,
se dice que estas ideas están mucho más explicadas y mejor presentadas en este restitutio, ¿no? En el texto que vos trabajás. Entonces te pregunto, ¿no? Si te arrastraste, sé que lo mencionaste en algún momento, la cuestión del anticristo, ¿cómo se relaciona esta cuestión en particular con toda esta otra lectura que haces de los postulados de Servet? Eso, por curiosa igual, y porque me ayuda, ¿no? A mí. Respecto a la figura del anticristo, no es un eje que yo haya trabajado en particular, precisamente porque preferí hacer más hincapié, como dice la presentación, en la recepción de otros autores que podríamos enlistar en esta tradición esotérica. Lo que sí te puedo decir es que el Cristianismo Institutio es su obra máxima, la última obra que escribe justo antes de ser asesinado, y de hecho hay secciones enteras que están basadas en una suerte de borradores, que son textos que publicó en su juventud. Hay uno que se llama De los errores de la Trinidad, que fue publicado en 1561, y hay otro que se llama Diálogos sobre la Trinidad, que es de 1532. Efectivamente, como vos decís, en Cristianismo Restitutio lo que hace Servet es expandir estos argumentos, presentarlos de otra forma, más madura, agregar más elementos, e incluso también es un libro que es el título mismo es una provocación contra Calvino, ¿no? Contra la famosa institución del cristianismo. Pero no, específicamente la figura del anticristo no la trabajé en profundidad para ver cómo aparece. Sí aparece en el texto, pero no pude ver de qué forma. Gracias. Bueno, preguntas, comentarios, ¿más? Bueno, si no hay más preguntas. Sí. Aileen en Facebook, ¿no hay nada? No, nada. Perfecto. Bueno, si no hay más comentarios o preguntas, cerramos esta sesión y están todos invitados para retomar a las 3 de la tarde, que viene el cuarto bloque de representaciones culturales y religiosas. Les agradecemos mucho a quienes expusieron en primer lugar y a todo el público que entró.